Hola iglesia, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que estés bien ahí en casa o donde estés escuchando este mensaje. Y hoy me tocó a mí compartir en miércoles de zona y esta tarde quiero compartir contigo algo que se llama la adoración, lo cambia todo. La adoración lo cambia todo, pero antes de seguir quiero leerte un poquito acerca de lo que dice la Real Academia, a qué se refiere con adoración, qué significa esta palabra. Dice que significa rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Los pastores acudían al portal de Belén a adorar al niño Jesús, es un ejemplo que pone. O número 2, amar mucho. El abuelo adora a sus nietos. Es una expresión que utilizamos mucho. Es adorable. Son mi adoración los niños. Es mi adoración mi hijo, mi esposo, mi matrimonio, etc., etc. Puedes tener, o muchos de nosotros tenemos cosas que adoramos. Muchos de nosotros adoramos el dinero, muchos de nosotros adoramos a un equipo de fútbol. Hay gente que todavía cree que el Cruz Azul va a ser campeón. O sea, esa es demasiada adoración por ese club. Así que todos en algún momento de nuestra vida adoramos algo. Pero la Biblia habla también acerca de adoración. La primera vez que se nombra adoración lo encontramos en Génesis 22, del 1 al 19. Y te voy a parafrasear esta historia. ¿Sí? Está Abraham y le dice a su siervo: ¿sabes qué? Prepárate todo porque mañana mi hijo y yo vamos a subir al monte a dar adoración a Dios. Para este tiempo Abraham no tenía una Biblia. Para este tiempo Abraham no se podía conectar por Facebook o por YouTube para poder conectarse y que el pastor le diera indicaciones. No, Abraham escuchó una voz dentro de sí que le dijo: dame a tu hijo en sacrificio. Esto suena una locura. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entre paréntesis, como solamente de una voz dejó todo. Dios le da el milagro de tener un hijo ya a una edad muy avanzada, y ahora ese hijo que Dios le dio, Dios mismo se lo pide en sacrificio. Quizá porque su hijo se volvió su adoración y Dios quiso probar su corazón. No lo sabemos, no soy teólogo, pero hay ciertas cosas que nos deja ver este pasaje. Y Abraham subió, iba a sacrificar a su hijo, y antes de sacrificarlo oyó una voz del cielo y le dijo: ¿sabes qué? Ya vi tu corazón, sé que me amas. Y apareció el cordero para aplicar el sacrificio. Y es la primera vez que se nombra adoración. Definimos adoración en la Biblia y nos dice que es inclinarnos, que es postrarnos, que es rendirnos ante Dios. Pero hay una palabra hebrea que se pronuncia istahava. Así, istahava, aquí va a aparecer istahava, y que quiere decir adoración al Eterno. Otros pueden decir: no, adoración es postrarse, adoración es inclinarse, doblar tu cerviz, adoración puede ser besar la mano. Así que adoración tiene que ver con muchas otras cosas menos con música. Y esta tarde quizá vamos a matar una vaquita sagrada. La música lenta no es adoración. Quizá tú vas a una iglesia, quizás has escuchado o dirigimos música, o dirigimos tiempos de adoración y decimos, bajamos la intensidad de las canciones y pedimos: levanta tus manos y adora al Señor. Pero ¿sabes qué? La música por sí sola no es adoración. Lo que sale de tu corazón, esa es adoración hacia Dios. Aunque usamos música con letra bonita, eso no define nuestra adoración. Nuestra adoración tiene que ir más profundo. Adoración es entregarnos y reconocer lo que Dios es, su grandeza, su poder, su fuerza. Por eso cuando tú y yo cantamos o adoramos en los tiempos de adoración, si tú puedes darte cuenta, la letra siempre exalta lo que Dios es. Cantamos: grande es nuestro Dios. Cantamos: Dios de lo imposible te adoramos. Exaltamos tu nombre. Y hay un sinfín de canciones que expresan adoración. Y lo que hace esto es que nos ayuda a nosotros a expresar adoración con palabras hacia Dios. ¿Sí? Pero yo quiero leerte lo que la Biblia también nos enseña acerca de adoración. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nos habló también acerca de adoración. Y lo puedes buscar en el libro de Juan, en el capítulo 4. Jesús está con una mujer samaritana
y le está pidiendo de beber y hay un diálogo con ella. Y Jesús le dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Jesús da esta revelación de lo que el Padre busca. Dice, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso te vuelvo a repetir esto. Adoración no tiene que ver con que si eres buen músico o no eres buen músico, con que si sabes cantar bien o no sabes cantar bien, si estás arriba de una plataforma o algo por el estilo. Eso no tiene que ver con adoración. Adoración tiene que ver con una actitud del corazón hacia lo que Dios es. Eso es adoración, eso nos define. Y como te dije en un principio, la adoración lo cambia todo. Y quiero que esta tarde nos enfoquemos en lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 16 al 40. Habla de Pablo y Silas. Si tú has escuchado esta historia o nunca la has escuchado, te cuento rápido. Pablo y Silas fueron encarcelados. Pablo y Silas los llevaron hasta el fondo de la cárcel y los encadenaron. Dice la Biblia que les pusieron grilletes y estaban en lo más profundo. Los historiadores hablan que Pablo y Silas estaban en la parte más profunda de la cárcel, y esto quiere decir que estaban en la parte donde pasa el drenaje. Y quiero que te vayas un poquito a la historia más atrás. No había como un drenaje como el que hoy conocemos, que te puedes conectar y todo va mejor, ¿no? Sino que estaban en lo más profundo. Yo me quiero imaginar que estaban rodeados de cosas muy feas, ¿sí? No estaban en un lugar agradable. Puedes imaginarte un poquito el olor, y aparte estaban encadenados. Y la Biblia nos dice y nos enseña que Pablo y Silas encadenados decidieron cantar himnos y orar a Dios. Y eso nos deja entrever algo acerca del carácter y de la actitud que Pablo y Silas pudieron tener. De entender que adoramos a Dios no porque si hoy estamos felices. Adoramos a Dios no porque nos está yendo bien en el trabajo. Adoramos a Dios no solamente porque quizá tengo dinero para pasar esta pandemia, no, sino que adoramos a Dios porque sabemos que Él es el único y santo Dios. Esa es nuestra adoración. Y la historia sigue y dice que ellos empezaron a cantar himnos y escuchaban los presos que estaban ahí, y que hubo un momento en que un temblor sacudió toda la cárcel y sus grilletes fueron soltados y las rejas fueron abiertas. Y termina la historia donde Pablo y Silas van a la casa del que estaba cuidándolos, del carcelero, y toda la familia es salva. Y quiero decirte algo hoy: tu adoración no solamente afecta tu vida, afecta la de los demás. Tu adoración no solamente afecta a tu entorno, tu adoración afecta a todo el mundo. Por eso es que la Biblia nos enseña a adorar a Dios en todo tiempo, ¿sí? La adoración a Dios hace que llegue hasta el peor lugar. Pablo y Silas estaban hundidos en medio de la podredumbre, en medio de lo más feo, y ahí Dios llegó y hizo un milagro. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿en qué situación te encuentras? ¿Cómo te sientes hoy? Quizá lleno de miedo. Quizá te sientes como ellos, atados de manos, que no sabes qué hacer o no sabes qué decisión tomar para tu vida. Quizá estás a punto de tirar la toalla. Quizá tu matrimonio esté a punto del divorcio. Quizá tus hijos estén envueltos en alguna adicción y no sepas qué hacer con ellos. O simplemente has pensado en quitarte la vida, renunciar a todo y morir. No sé cuál sea tu situación. Lo único que sí te puedo decir es que la adoración lo puede cambiar todo, y la adoración lo cambia todo. Tú me puedes decir: es que tú no conoces mi vida, es que tú no sabes por lo que estoy pasando. No lo conozco, pero sí sé que Dios hace milagros. Sí sé que Dios sigue cambiando vidas, y sí sé que Dios no se resiste a un corazón humillado y que le adora. Es lo que hoy yo te puedo decir eso. Y quiero hacer un paréntesis y regresar un poquito con Abraham,
La adoración de Abraham trajo paz. La adoración de Abraham trajo provisión para el sacrificio. La adoración de Abraham trajo fe en él. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y también podemos llamarlo como el primero que adoró en la tierra. Así que puedes quejarte toda la vida. Puedes quejarte por la niñez que te tocó. Puedes quejarte por los padres que te tocaron. Puedes quejarte por todo. O puedes decidir hoy adorar a Dios y empezar a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Incluso puedes tener derecho a quejarte. Pablo y Silas tenían todo el derecho a quejarse contra Dios, porque 1, habían salido a predicar. 2, estaban cumpliendo un mandamiento que Dios les había encargado a ellos. 3, estaban haciendo cosas buenas. ¿Y qué les pasó? Primero les pegaron, los encarcelaron y los mandaron donde pasaba todo lo sucio de una prisión. ¿Te puedes poner a pensar? Yo creo que yo me quejaría. Dios, si te estoy sirviendo. Dios, si yo estoy tratando de hacer las cosas mejor. Dios, si yo estoy leyendo la Biblia y ahora viene esto. Tenían todo el derecho a levantar queja, pero decidieron levantar adoración. Decidieron levantar adoración. Y esta tarde ese es mi mensaje. Eso es lo que quiero compartirte. Levanta adoración. No importa en el lugar donde estés hoy. Levanta adoración. No importa si estás por los suelos. No importa si no ves nada. No importa si ves todo oscuro. No importa si no ves ni un rayito de esperanza. Levanta adoración, porque la adoración lo cambia todo. Y quiero leerte Lucas 7:37. Lucas 7:37 termina así. Dice: una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Dice: la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre sus pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Versículo 40. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso por ejemplo: 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estaría más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella en cambio me los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella en cambio me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tienes mala fama? ¿Alguna vez te has resistido a adorar a Dios porque tienes mala fama? Porque quizá cometiste errores, o quizá gente te sabe que a lo mejor robaste, que a lo mejor hiciste algo ilícito y te da miedo acercarte a Dios y adorar. Hoy quiero decirte que a Jesús no le asusta tu mala fama. A Jesús ni le importa. Dice: Dios nunca rechaza adoración. La mujer con mala fama, Jesús la recibió. Tenemos 2 opciones: o ser la mujer de mala fama que aceptó su pasado y se acercó a Dios y adoró, y Dios, dice la Biblia, que perdonó sus pecados. O podemos ser como Simón y decir: Dios, neta,
Él te está adorando. Si tú supieras lo que ha hecho, no. Yo que tú le daba una patada y lo aventaba al infierno directo. Pero ¿sabes qué? Dios no hace eso. Dios te ama. Y la adoración lo cambia absolutamente todo. Todo, 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 todo. No importa tu presente, tu economía, si eres perfecto o no, si tienes o no tienes. La adoración lo cambia todo. Y si Jesús nos enseña que el Padre busca adoradores, tú y yo tenemos que adorar a Dios. Así que esta tarde yo te animo a que levantes adoración ahí en casa. Levantes adoración con tu familia. Enseñes adoración a tus hijos. Toma unos momentos en casa con tu esposa, ahí en tu habitación, con quien tú quieras, o tú solo, y levanta adoración. Levanta adoración, porque la adoración lo cambia todo. Y vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Dios, gracias por abrirnos el entendimiento de saber que la adoración lo cambia todo. Señor, ayúdanos a levantar altares de adoración en casa. Que en cada lugar representado, Dios, esta tarde se puede levantar un altar de adoración, Dios. Que seamos una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Que seamos, Dios, personas que volvamos nuestro corazón en adoración a ti. No importa qué es lo que tengamos por delante, no importa nuestro pasado, no importa lo que las demás personas digan de nosotros, sino nosotros enfocarnos en ti y dar adoración. Señor, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, no dejes de adorar. La adoración lo cambia todo. Nos vemos.